Buenos días, yo soy Laura y voy a continuar con la parte de algoritmo diagnóstico. Con este esquema queremos daros a entender que es muy importante que seáis sistemáticos a la hora de diagnosticar u orientar el diagnóstico en un dolor torácico, porque puede ser causado por patologías graves y mortales. Entonces vamos a empezar por partes, de forma sistemática. Primera parte, vamos a descartar como causa muy peligrosa y con alta mortalidad la causa cardíaca. Sobre todo nos interesa descartar la causa isquémica. Lógicamente una anamnesis completa con el tipo de dolor, etcétera, ¿no? Preguntar por los antecedentes. Es verdad que mientras estamos haciendo la anamnesis, el electro ya se tiene que estar haciendo. Como bien ha dicho nuestra compañera Inés, el electro en los primeros 10 minutos es fundamental. Conforme hacemos la anamnesis, para si sospechamos origen cardíaco, ¿no? ¿Qué tenemos que preguntar? Características del dolor, irradiación, duración, etc. Aquí el dolor va a ser normalmente brusco, si es un infarto agudo de miocardio, por la oclusión de la arteria coronaria. Va a ser intenso, de características opresivas. El dolor lo define el paciente como un peso muy grande en el tórax, lo define como una mano que le está apretando el corazón, con una irradiación típica, que suele ser al miembro superior izquierdo, a mandíbula, al cuello. Y la duración, aquí va a ser importante para diferenciarlo de una angina o de una escasez. Normalmente las anginas, sobre todo las estables, es un dolor que puede ser de características como tal isquémicas, pero de duración más corta. Por norma general suelen durar las anginas menos de 10 minutos. ¿Por qué? Pues porque mejoran con el reposo, mejoran con la nitroglicerina sublingual, con la cafeneterina. Y el paciente sabe muy bien que le aparece cuando hace alguna actividad, cuando se estresa, cuando camina cierta distancia. Y normalmente este dolor, pues el paciente lo palia pues reposando o con esa nitroglicerina. Sin embargo, en el infarto de miocardio no suele parar con el reposo, no suele parar con nitroglicerina sublingual, entonces al final es más duradero, suele durar más de 20 minutos como mínimo. Además, en el infarto agudo de miocardio, por esa falta de irrigación a una cara del corazón, la falta de bombeo cardíaco efectivo, al final también se presenta como un cortejo vegetativo, náuseas, vómitos, sudoración profusa o diaforesis. Incluso a veces el paciente se puede llegar a sincopar del propio dolor. Las troponinas es raro que en una angina se eleven. En el escasez, es decir, el síndrome coronario sin elevación de ST, pueden elevarse las troponinas, pero quizá no tanto como en un infarto. El electrocardiograma aquí va a ser clave, porque nos va a decir si hay sospecha de infarto o no. Tanto en la angina como en el escasez con S, puede haber algún cambio de ST, pero es inespecífico. No va a ser una elevación típica sospechosa del infarto. Por supuesto no va a haber ondas Q porque no hay isquemia ni necrosis. La isquemia aquí es tan transitoria que no da lugar a que haya una necrosis con onda Q. En el escasez o infarto agudo de miocardio transmural hay una elevación de ST clara, como vemos abajo de forma convexa hacia arriba, es decir, como una caseta de campaña, que va a ser mayor a 1 milímetro de altura y normalmente se da en derivaciones contiguas y localizadas. Es decir, no se puede dar en la derivación 1 y en V6, por ejemplo. Se tiene que dar pues en V1, V2, V3, V4, V5, V6, en algunas derivaciones que sean contiguas y localizadas. Y esas localizan la cara isquémica. Por tanto, la cara sana opuesta a la cara isquémica va a tener una imagen especular que va a ser un ST negativo. A veces el infarto se manifiesta en el electro como un nuevo bloqueo de rama izquierda. Entonces, cuando veamos un bloqueo de rama izquierda es muy importante ver electros previos, a ver si el paciente ya lo tenía o es de nuevo. Y aquí sí que puede haber ondas Q patológicas. Bien. Vale. Seguimos. En la rama derecha de esta parte, es decir, aquí en esta columna, vamos a ver la causa de origen pericárdico.
¿Por qué aquí? Porque se puede parecer mucho al cardíaco. Entonces vamos a ver pequeñas diferencias. De origen pericárdico agudo o la pericarditis aguda, el dolor puede ser parecido, pero es menos brusco. Es decir, se puede pegar el paciente varios días con esa molestia ahí, que ni se quita ni aumenta. Es una clínica un poco más subaguda. Se puede irradiar a trapecios, a la zona supraclavicular, y puede ir acompañado de otros síntomas, por ejemplo de fiebre, pero no siempre está presente, o sea que cuidado. El dolor tiene una característica bastante identificativa de la pericarditis, y es que el dolor mejora con la sedentación e inclinándose hacia adelante, y el paciente normalmente va a tolerar muy mal el decúbito, la tos y la inspiración porque empeoran el dolor, es decir, puede ser de características pleuríticas. El electro, al igual que la clínica es un poco más subaguda, el electro también se va a dar de forma más subaguda. No va a haber un cambio brusco en el electro, sino cambios progresivos. Y de modo que se forman 4 estadios electrocardiográficos, que vamos a verlo a continuación. En la etapa 1 de la pericarditis aguda, los cambios más precoces, como vemos en la imagen a la izquierda, son una elevación de ST. Veis que la línea isoeléctrica está aquí, pues el ST ha llegado hasta aquí arriba y está elevado pero en forma cóncava hacia arriba. Ya no es una caseta de campaña como en el infarto, es un plato hondo. ¿De acuerdo? Y también es muy característico el descenso del PR, ¿vale? Vamos a ir atrás un momentito para que veáis el PR, por ejemplo, de aquí. ¿Veis este PR plano? Y ahora nos vamos aquí. ¿Veis este PR de abajo, ¿no? Esto es característico de la pericarditis. También es muy importante un detalle que pasa por alto muchas veces, y es la discordancia o concordancia del ST con la onda T. Vamos a fijarnos aquí. El ST es positivo hacia arriba, ¿vale? Arriba de la línea eléctrica. Y la T es positiva. ST y T son los dos positivos. Esto es concordancia de ST con T, y esto se da en la pericarditis, a diferencia de en el infarto. En el infarto puede estar el ST muy positivo arriba y la T baja. Fijaos aquí atrás, muy positivo el ST arriba y la T baja. La diferencia, aquí está el ST cóncavo con la T positiva. Eso es una diferencia importante. En los estadios después, más avanzados, el ST se va bajando a la línea eléctrica. Veis que aquí está más elevado que aquí en la etapa 2. Se va bajando, siendo siempre cóncavo, hasta que baja tanto que la T se negativiza. Y luego se normaliza todo. Para sospechar pericarditis hay unos criterios diagnósticos que van a determinar si solicitamos ecocardiograma o no. Para solicitarlo y para sospecharlo, tiene que haber al menos 2 de los siguientes criterios. Un dolor torácico típico pericárdico, es decir, pleurítico, que mejore con la inclinación hacia adelante, etc., ¿no? Roce pericárdico, una elevación de ST de nueva aparición o un descenso de PR en el electro. Y una cosa que os iba yo a decir, a matizar, es que el roce pericárdico en muchas guías sirve como criterio único para solicitar una ecocardio, porque es muy característico de la pericarditis. El problema de este signo, al explorarlo, es que es fluctuante y transitorio. Es decir, a veces lo escuchamos, porque a veces está, pero a veces no, porque eso depende del roce que haya entre las capas del pericardio. Lógicamente, si hay un derrame pericárdico en la ecocardiografía, va a ser diagnóstico, ya sea un derrame nuevo o que haya aumentado de uno previo que tuviera el paciente. Luego la fiebre, los reactantes de fase aguda, la clínica infecciosa o el que el paciente haya tenido un catarro previo van a ser datos añadidos a la sospecha diagnóstica, pero no criterios importantes como los de arriba. Seguimos. El derrame pericárdico o el síndrome pericárdico agudo, mejor dicho. El síndrome pericárdico agudo puede presentarse de 2 maneras, o como pericarditis aguda con cierto derrame pericárdico, o bien como taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco normalmente o bien se manifiesta con una inestabilidad hemodinámica ya establecida,
o bien con un inicio de inestabilidad hemodinámica que lo podemos considerar con la hipotensión. O incluso a veces hay solo taquicardia que ya nos está avisando de que el paciente se está inestabilizando, porque la taquicardia no deja de ser un mecanismo compensador de un fallo en el equilibrio del sistema. El pulso paradójico es un hallazgo muy frecuente en el taponamiento cardíaco, ¿vale? Y en el electro, la alternancia eléctrica es súper característica. Vamos a ver en qué consiste. La alternancia eléctrica como definición significa cambios ya sea en duración o en amplitud, latido a latido, en un electrocardiograma. Suena un poco confuso, pero vamos a verlo en la imagen. Vamos a ver esta flecha, por ejemplo. Vemos este complejo QRS. Es un poco límite en anchura, no llega a ser totalmente estrecho, pero tampoco es ancho, ¿vale? Pero sin embargo, ¿qué significa diferencia latido-latido? En amplitud y en altura. Pues que latido a latido va siendo diferente el latido cardíaco. Fijaos que es diferente. Aquí es con muy poca profundidad o muy poca altura y mucha base, muy largo. Aquí es más alto y más estrecho, aquí es muy bajito y así, latido a latido. Aquí igual, este es más alto que este y así, este es más alto que los dos. Latido a latido va cambiando el latido en el electro. Esto es muy característico tanto del taponamiento cardíaco como de arritmias malignas y de pacientes premortem. Seguimos. Cuando hemos descartado las causas cardíacas y pericárdicas, tenemos que irnos ya al otro lado del algoritmo. Aquí tenemos que preguntar al paciente, ¿el dolor torácico se acompaña de disnea o es sin disnea, ¿no? Primero, ¿qué vamos a descartar? Lo más grave. En las causas sin disnea, lo más grave son disección aórtica y las causas esofágicas. La disección aórtica muchas veces, por la sensación tan inminente de muerte que tiene, pueden sentirse muy angustiados y confundirlo con disnea, pero luego la saturación puede estar perfecta al 100% incluso, ¿vale? Con disnea, las causas más graves, la tromboembolia pulmonar y el neumotórax. Aquí tenemos, ¿vale? He puesto lo primero la disección aórtica porque considero que es de las causas más mortales y peligrosas de un dolor torácico que no sea ni cardíaco ni un taponamiento cardíaco, ¿vale? La disección aórtica, ¿qué es? Bueno, se engloba dentro de un cómputo general que se llama síndrome aórtico agudo. La disección aórtica es una apertura, un espacio creado entre la capa íntima y la capa media de la aorta. En ese espacio, que en teoría no debería existir, se cuela sangre y hace que ese espacio cada vez sea más grande. Fijaos que la sangre va pues en su dirección normal y va agrandando ese espacio porque va fluyendo hacia abajo cada vez más. ¿Cómo va a ser la clínica de la disección aórtica? Muy importante la anamnesis porque la analítica, el electro y la radiografía de tórax aquí abajo pueden ser normales o anodinos. Entonces, fijaos la discordancia entre el resultado de las pruebas complementarias anodinas y un cuadro tan grave. Entonces es muy importante sospecharlo. ¿Cómo lo vamos a sospechar? Por una anamnesis y un antecedente personal clave, la hipertensión. La mayoría de pacientes tienen hipertensión. Otros tendrán síndrome de Marfan por la elasticidad propia de sus tejidos, ¿de acuerdo? Que hace que sean más propensos tanto a las aneurismas como a las disecciones aórticas. Bien, nos viene un hipertenso con este tipo de dolor, un dolor desgarrante, lacerante, transfixiante, así te lo va a decir, no, transfixiante no te va a decir, pero sí te va a decir un dolor que me está desgarrando, eso te va a decir el paciente. Muy intenso, el dolor es intensísimo. La localización puede variar un poco según el tramo de la arteria aorta que esté afectado, ¿no? Pero como norma general, en la aorta torácica va a ser retroesternal o interescapular. Se suele irradiar normalmente hacia distal porque es en la dirección a la que va el flujo sanguíneo y
y conforme va aumentando la disección. El inicio suele ser súbito porque pasamos de tener una aorta sana a tener una aorta en la que se ha creado una disección de forma brusca. Entonces el inicio es brusco. Y la duración es corta. El dolor es tan intenso y tan súbito de inicio que el paciente tiene una sensación inminente de muerte. Entonces no tarda mucho al venir a urgencias. Y en la exploración física es algo muy característico la diferencia de pulsos y de tensión arterial entre ambos miembros superiores. Vamos a fijarnos en la radiografía de la izquierda. Podremos decir que se nos puede pasar por alto, pero con una clínica sospechosa y esta radiografía, fijaos aquí, hay un ensanchamiento mediastínico muy bien delimitado. No es el típico ensanchamiento mediastínico por culpa de un engrosamiento iliar. Este es muy perfecto, muy bien delimitado. Esta paciente era una paciente hipertensa, mujer, en la cual se formó aquí una disección de la aorta torácica, en la parte derecha de la aorta. Y se reflejó aquí la radiografía. Pero acordaos siempre que la radiografía puede ser normal. Vamos a fijarnos en la foto de la derecha porque es la entidad que vamos a abarcar a continuación. Y es, como bien vemos en la imagen, el neumotórax. Esta radiografía la he puesto a cosa hecha. En las dos hay neumotórax. Vamos a fijarnos en los diafragmas. Estos diafragmas están más abajo, estos más arriba, ¿vale? Están más aplanados y estos están más abombados. ¿Por qué? La radiografía de la izquierda está hecha en inspiración. Cuando inspiramos, el pulmón se llena y empuja el diafragma hacia abajo y los aplana. Muchas veces en inspiración los neumotórax pequeños no se ven. Aquí sí se ve muy bien, pero a veces no se ven. Cuando sospechemos neumotórax y no se vean una placa en inspiración, es muy útil pedir una radiografía de tórax en expiración profunda. Porque en expiración profunda el neumotórax se puede hacer más evidente. Fijaos el tamaño de esta es la misma paciente. Se la hizo en inspiración, aparece así, se la hizo en expiración y aumentó completamente la cavidad sin parénquima, para que veáis que sirve. Seguimos. Dolor torácico con disnea. Cuando hay disnea brusca, directamente tenemos que hacer una placa de tórax. Esa placa de tórax puede ser anodina o bien manifestarnos un neumotórax, como hemos dicho, ¿vale? Pero cuando es anodina y la disnea ha sido brusca, tenemos que descartar directamente, como hemos dicho antes, una de las causas graves de dolor torácico con disnea, y es el tromboembolismo pulmonar. Cuando ese dolor torácico se acompañe de clínica digestiva y el paciente te cuente como antecedente personal que, por ejemplo, ha tenido un evento invasivo en el tórax, como puede ser una esternotomía media, una endoscopia digestiva alta, podemos sospechar de que se ha dañado el esófago, ¿vale? La radiografía aquí también es útil porque, sobre todo la lateral, muy importante la lateral, nos puede manifestar un enfisema subcutáneo. A la palpación el enfisema también se puede explorar, como sabemos, va a crepitar. Y lógicamente los síntomas digestivos como los vómitos con sangre también pueden ser causa esofágica, ¿vale? Muy bien, seguimos. Vamos a ver los criterios diagnósticos de TEP a continuación. Ya sabemos, dolor torácico con disnea brusca, hay que descartar TEP. ¿Esto cómo lo hacemos? Con los criterios de Wells. Todo paciente con dolor torácico y disnea brusca, de forma inequívoca, tenemos que hacerle las siguientes preguntas y explorarle muy bien para ver los siguientes hallazgos. Hay que ver si tiene síntomas clínicos de trombosis venosa profunda, hinchazón de una pierna, sobre todo unilateral, edema y enrojecimiento o eritema. Si vemos una clínica de trombosis venosa profunda, directamente ya tiene 3 puntos, o sea que estos síntomas clínicos son muy importantes, ¿vale? También sospecharemos TEP cuando haya otros diagnósticos mucho menos probables, es decir, cuando después de una anamnesis y después de haberle hecho pruebas no nos orientan a nada, es decir, las guías dicen
Cuando no sospeches nada ante una disnea brusca o un dolor torácico brusco, tienes que sospechar de tromboembolismo. Una taquicardia también suele ser sospechoso de TEP cuando la clínica nos orienta a ello. Una inmovilización previa de más de 3 días, una cirugía previa que haya necesitado reposo, incluso algunos pacientes ni se administran la heparina cuando han tenido una cirugía y están en reposo. O sea que también nos tiene que hacer sospechar que hayan tenido enfermedad tromboembólica previa o trombosis venosa o TEP. Que tenga hemoptisis. Aquí es importante discernir entre hemoptisis y hematemesis. Hemoptisis es la sangre de origen respiratorio. Hematemesis es la sangre de origen digestivo. La hematemesis suele ser una sangre más fresca, más limpia o más franca. La hemoptisis, la de causa respiratoria, suele ser una sangre menos franca en el sentido de que es más espumosa, a veces no es tan fresca, no es tan roja, puede ser herrumbrosa, marronácea y se acompaña de moco. No es sangre tan franca, se acompaña de otras sustancias propias de la vía respiratoria. Y si hay un cáncer activo, también es un criterio para hacer la puntuación, ¿no? Aquí es muy importante matizar. En la analítica vamos a pedir un dímero D en función de los criterios de Wells y del puntaje que nos haya salido. Cuando sumamos esta puntuación podemos clasificar en riesgo alto, moderado o bajo de tromboembolismo pulmonar. Si la sospecha porque da más de 6 puntos esta historia es alta, debemos solicitar directamente un TAC con contraste torácico. Cuando la sospecha es moderada o baja, ahí es cuando tenemos que pedir el dímero D. ¿Vale? Aquí lo tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos bien de que pueda ser un test para someter al paciente al contraste y a todo lo que conlleva. Entonces, riesgo moderado bajo, pedimos dímero D. Si es positivo el dímero D, le haremos el TAC. Si es negativo en estos dos casos, pues depende del paciente y depende del caso. Hombre, si es bajo y el dímero D es negativo, lógicamente no vamos a pedir el TAC. Pero si es moderado y el dímero D es negativo, depende de las guías. Algunas te dicen que pidas TAC o a lo mejor que pidas otra prueba, un ecodoppler, por ejemplo, de miembros inferiores. El dímero D en gente joven tiene pues este rango de valor normal, ¿vale? Menos de 500. Pero en gente mayor, normalmente mayor a 70 años, cuidado que el dímero D no es positivo a partir de 500. Es positivo a partir de multiplicar la edad por 10. Es decir, a partir de los 70 años multiplicamos el dímero D por 10. Si el paciente tiene 80 años, el dímero D será positivo a partir de los 800. Seguimos con el dolor torácico con disnea. Pero esta disnea, imaginaos que nos dice, no, yo llevaba ya varios días ahogándome, o sea que no es brusca, es más crónica. Aquí ya tenemos que empezar a preguntar también otros síntomas respiratorios. Si tiene edemas en miembros inferiores, si se asfixia por la noche y le despierta el ahogo, si tiene tos, si tiene flemas, de qué color son esas flemas, si la tos es productiva o es seca y si tiene fiebre. Muy importante preguntar si hay fiebre porque eso va a indicar mucho una infección, ¿no? Bien, en este caso, las causas más frecuentes de un dolor torácico con disnea no brusca va a ser la neumonía y el asma bronquial. La neumonía, sobre todo la de tipo condensación, porque en el lugar de la condensación ahí vamos a tener esa molestia o ese dolor torácico. ¿Por qué ponemos aquí el asma? Porque el asma bronquial a veces, aparte de disnea, se puede manifestar con una sensación de opresión torácica. Y fijaos que el dolor opresivo era también de infarto, entonces fijaos qué importante es la anamnesis y toda la exploración. En el asma bronquial no va a ser demasiado difícil, porque va a ser personas más jóvenes, que tienen atopia previa, que son alérgicos, incluso algunos ya tienen el diagnóstico de asma previamente, y en la exploración va a ser muy característica las sibilancias. Muy bien, la neumonía, la radiografía.
A diferencia del asma, que la radiografía suele ser anodina, en la neumonía nos puede hacer ver muy bien la neumonía. Las neumonías las hay de varios tipos, ya lo sabemos. Tipo condensación, con ese bronquiograma aéreo, porque dentro de toda la condensación el bronquiograma aparece con esos bronquios, ve un poquito aquí esa hiperclaridad del aire que pasa por dentro de los bronquios, ¿vale? Y se ve muy bien dentro de la condensación. Hay otras neumonías que son intersticiales y hay otras neumonías que son intersticio algodonosas. Esta es muy típica del COVID, ¿vale? Y en los COVID graves se manifiesta como pulmón blanco, que es cuando los dos pulmones están así, ¿vale? Totalmente blancos, que son, a la vez que hay una neumonía intersticial como esta, en tramas reticuladas en las que no hay broncograma aéreo, a la vez hay pequeños focos algodonosos de condensación, ¿vale? Esa típica del COVID. Finalmente, cuando hemos descartado todas las causas anteriores, tenemos que diagnosticar ya las que quedan, ¿vale? Vamos a empezar por la mediastinitis aguda porque es de las más graves de esta parte del algoritmo. ¿Cómo se manifiesta una mediastinitis aguda? La mediastinitis aguda es una infección del mediastino. Suele darse en personas de edad muy variada, que suelen haberse sometidos a ciertas intervenciones o a iatrogenia invasiva en la zona del mediastino. Por ejemplo, hubo una paciente que tuvo una mediastinitis aguda a raíz de una cirugía de una válvula aórtica, por ejemplo, ¿no? por deciros algo. Se puede manifestar con o sin disnea dependiendo de la gravedad de la mediastinitis. Suele tener fiebre, el paciente suele tener malestar general. El dolor aumenta con los movimientos porque está en una zona muy localizada donde hay muchos tejidos con expansión pulmonar que puede llegar a rozar la zona infectada del mediastino. Entonces puede ser un dolor que empeore con posturas, con movimientos y con la respiración. Se localiza normalmente retroesternal, evidentemente, ¿no? Detrás del esternón, en pleno mediastino. Y ya os digo, la clínica sistémica es muy frecuente. Fiebre, escalofríos, malestar general, astenia. Bien, en la exploración física, ¿qué encontramos? Dolor a la palpación retroesternal. Esto suele ser típico. La fiebre aquí suele ser alta, entonces puede que en urgencias en la exploración física tengamos una fiebre alta. En la radiografía, ¿qué vamos a encontrar? Podemos encontrar un ensanchamiento mediastínico, como vemos aquí. ¿Veis aquí? Ensanchamiento mediastínico. Y en la lateral podemos encontrar también enfisema subcutáneo, como encontrábamos en la perforación esofágica. Lo más frecuente en la radiografía es el ensanchamiento mediastínico. A veces habrá colecciones purulentas en el mediastino, ¿no? Después, siguientes causas y ya las menos graves. Por descarte, y como hemos descartado todo lo grave, nos tenemos que quedar ya con las causas menos graves. Normalmente, cuando todas las pruebas son normales, cuando la anamnesis no nos sugiere nada grave, cuando la analítica es anodina, ¿qué vamos a sospechar? Pues vamos a sospechar, aparte de causas leves, causas musculares, óseas, musculoesqueléticas o causas psicógenas, que suelen también manifestarse con molestias torácicas. La musculoesquelética característicamente es un dolor de carácter mecánico, de patrón mecánico, que empeora con el movimiento, con la palpación, con los esfuerzos y mejora con el reposo. A veces no ha tenido un esfuerzo o trauma previo, pero ha tenido a lo mejor una postura mantenida previa mucho tiempo y eso le causa contracturas en musculatura del tórax. Como bien hemos dicho, las causas graves y las pruebas complementarias están ya descartadas como sospechoso. En la psicógena es muy característico una hiperventilación. El paciente tiene mucha sensación de disnea, sin embargo satura al 100%.
tiene parestesias en las manos, sobre todo en los brazos. Ha consultado varias veces ya por la misma clínica. Es verdad que esto, tener cuidado, ¿vale? Que un paciente haya consultado muchas veces por ansiedad no significa que no tengamos que hacerle el diagnóstico diferencial, ¿vale? Y todas las pruebas son normales, evidentemente. Por último, como curiosidad, fijaros en esta radiografía en la cual un paciente consultó por dolor torácico y resultó que tenía perforado el esófago por un cuerpo extraño que se le había quedado ahí comiendo paella, y esto era una almeja. O sea que hay múltiples causas de dolor torácico, y todo es investigar y hacer un buen diagnóstico diferencial sistemático. Criterios de derivación al servicio de urgencias hospitalarios. Lógicamente, en resumen, cuando sospechemos algo grave, cuando haya inestabilidad hemodinámica y cuando necesite tratamiento o pruebas complementarias que solo se puedan hacer en el hospital, ¿vale? Eso en resumen. Aquí tenemos más detallado todo, ¿vale? Por último, claro, sí ha tenido un traumatismo de alto impacto, pero sobre todo nos hemos centrado en dolor torácico sin traumatismo previo. Conclusiones. Con lo que os tenéis que ir es una anamnesis sistemática, detallada, orientada, con que no se nos olvide lo más importante, pues los criterios de Wells, etcétera, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo siempre claro. El electrocardiograma en los primeros 10 minutos, estas dos cosas clave para la sesión de hoy. Restablecer la estabilidad hemodinámica, lo primero en un paciente inestable. Una exploración física exhaustiva nos puede dar muchísima información. Descartar primero patologías graves, como hemos visto en el algoritmo, y por último, la última diapositiva que hemos visto, saber cuándo como médicos de familia tenemos que derivar al servicio de urgencia hospitalaria porque el paciente lo precisa. Esta es la bibliografía y finalmente esperamos que os haya sido muy útil y os haya gustado. Muchísimas gracias por la atención y la asistencia.